Trump y el líder de Norcorea, Kim Jong-un, se reunieron en la zona desmilitarizada que divide a las Coreas. Fue así como Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en pisar territorio considerado como enemigo. Bueno, queremos analizar la relevancia de este hecho con Constanza Jorquera. Ella es analista internacional e investigadora del Centro de Estudios Coreanos de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Constanza? Gracias por estar acá. Bien, gracias. Bueno, ¿cuál es la relevancia histórica de que un presidente de Estados Unidos haya pisado el territorio norcoreano? Bueno, tenemos que tener en cuenta de que la guerra de Corea como tal no ha terminado, solamente tenemos un estado de armisticio, que eso es lo que se ha querido arreglar desde el año pasado con las cumbres intercoreanas y con los dos summits de Singapur y de Hanoi, ¿cierto? Pero eso no se ha podido avanzar. Entonces, técnicamente, ambos estados estarían en conflicto. Entonces, que un presidente de Estados Unidos cruce la frontera, aunque sea un acto muy simbólico, es una muestra de que Estados Unidos está dispuesto a ceder en cierta forma y que también está reconociendo a Corea del Norte como un estado nuclear, como un igual, al invitarlo directamente. Si bien fue todo por Twitter, una cosa más de show propagandístico, sí da señales de aquello y al mismo tiempo también permite desviar la atención de otras problemáticas como la guerra comercial o lo que está ocurriendo con Irán o otras problemáticas internas de Estados Unidos, y presenta a Trump como un facilitador de la diplomacia y que es capaz de mantener la estabilidad en la región. Es que, Constanza, tú yo creo que estás dando en un punto que es súper central, que es enfocar todo esto primero en Donald Trump. Porque, a ver, ¿de dónde viene Donald Trump? Viene del G20. Exacto. Se va del G20 y se pasa a Norcorea. ¿En qué contexto está Donald Trump? Está en campaña, reelección. ¿Qué cosa ha sido tal vez considerada como uno de sus éxitos? Precisamente el manejo que ha tenido con Kim Jong-un, con quien se estaban hace solamente un año atrás prometiendo el infierno y amenazando con misiles. Y hoy día lo tiene, por decirlo de alguna manera, comiendo de su mano. ¿No te llama la atención que Kim se preste para esto? ¿O crees que efectivamente hay que tener fe en que esto se hace de buena crianza, con una legítima aspiración de negociación, o es solamente que Trump lo está haciendo para fines personales, electorales? Creo que ambos están ganando de toda esta parafernalia y show que se está haciendo, porque en términos concretos los acuerdos no han dicho nada. O sea, tenemos lo que más podría ser como un compromiso internacional por parte de Corea del Norte, sería la primera declaración de Panmunjom con Moon Jae-in, con su contraparte surcoreana. Ahí donde hay unos 4 puntos interesantes, pero en las cumbres con Donald Trump no hay mucho avance, y de hecho la cumbre de Hanoi fue un fracaso. Lo que ocurre acá es que ambos necesitan tiempo. En el caso de Trump, obviamente, hacer campaña para las elecciones de noviembre, que son muy importantes, y las elecciones del próximo año, porque hay que tener en cuenta de que si pierde la elección, el panorama sería muy distinto para la negociación, sobre todo con China. ¿Ya? Y en el caso de Kim Jong-un, lo que hace también es legitimarse como un actor internacional comprometido, que puede acceder a compromisos y gana tiempo, porque vemos que si bien se habla de que están detonando las bases nucleares o los sitios de prueba, vemos que eso no ha sido así. Hay pruebas y hay fotografías satelitales y bastante espionaje ahí también que muestran que su avance en su programa de misiles no ha terminado. Claro, entonces, ha habido menos pruebas visibles como claro, en otras oportunidades, o menos detonaciones. Entonces lo que hacen es mostrarse como un actor dispuesto a cooperar, no como una persona irracional, loca, en fin, y al mismo tiempo gana tiempo para seguir acumulando capacidad y se legitima a nivel interno y a nivel internacional. O sea, hoy en día Kim Jong-un puede decir con quién reunirse, y eso no había ocurrido nunca. O sea, vemos que Kim Jong-un ha logrado posicionar a Corea del Norte en igualdad de condiciones con las grandes potencias. O sea, vemos que Shinzo Abe, por ejemplo, prácticamente le ha rogado a Kim Jong-un reunirse porque es el único que no se ha sentado a la mesa con él. O sea, tenemos a Putin, Xi Jinping, Donald Trump, Singapur y Vietnam, que fueron hosts de esto, que también es un rol importante en cierta forma. ¿Por qué Japón no lo ha tomado en cuenta, Corea del Norte? Es que en verdad Japón
Japón hace bastante tiempo, desde las décadas perdidas, fines de los 80, no es un actor internacional relevante más allá de la diplomacia económica. Entonces, Japón es uno de los más Exacto. afectados cuando hacen pruebas de misiles balísticos, porque caen a sus aguas, ¿no? Exacto. Japón es podríamos decir, uno de los grandes perdedores de todo este juego, porque los demás están aprovechando en función de sus intereses personales y de sus estados, pero en el caso de Japón se usa mucho este concepto como de enano político, que si bien es una potencia económica muy importante, ya no es tampoco la que era, no es la segunda economía del mundo como lo fue a fines de los 80, pero al mismo tiempo no tiene la capacidad de generar compromisos relevantes. O sea, la cumbre del G20 fue en Osaka, y lo que se hablaba era de la guerra comercial con China, el tema del viaje de Trump a Seúl y luego este encuentro en la zona desmilitarizada. Entonces se desvía la atención de Japón y no han podido avanzar en eso, como de volver a instalarse como un tomador de decisión importante en la mesa de negociación. ¿Qué rol jugó Xi Jinping, crees tú, en esta reunión con Corea del Norte? A mí me parece que Xi Jinping es un actor clave en todo esto, él con Moon Jae-in. El más interesado, tal exacto. vez, después de Corea del Sur, es China, de mantener la guerra en paz en esta zona. Sí, vemos que China ha sido históricamente el gran aliado, el hermano mayor de Corea del Norte, pero la primera vez que un líder norcoreano sale de su país es a China, ya cuando se reúnen el año pasado. Y es ahí donde se abre una ventana de oportunidad para poder reunirse con Moon Jae-in, Donald Trump, en fin. Entonces, lo que está haciendo China es mostrarse, considerando las fallas de política exterior de Estados Unidos y su falta de compromisos, como un actor internacional capaz de hacer compromisos globales y tener un rol de potencia global. O sea, está actuando a la altura, y vemos que la guerra comercial también ha sido así. Entonces vemos que si bien China se le critica mucho por apoyar siempre a Corea del Norte y ser como el tapón para que se produzca algo ahí o para que Corea del Norte se democratice o se abra, en fin, vemos que a China tampoco le conviene, por cosas de tiempo y sus ambiciones estratégicas, le conviene que todo esté tranquilo, sin problemas, porque si hubiera cualquier tipo de crisis o una escalada, el más afectado va a ser China, no Estados Unidos. Sin duda. A propósito del G20, ¿qué resultado práctico crees que ha tenido esta cumbre en el contexto que estamos hablando? Los problemas internacionales, sobre todo en materia económica, ¿se sacó algo en limpio en esta cumbre del G20 real? Lo que está ocurriendo en los G20 desde hace ya un buen tiempo son declaraciones de buenas intenciones, ¿ya? Sobre todo en temas de mantener el comercio abierto, la liberalización de la economía, en fin. Yo diría que donde se puede ver un poco más de compromiso serían temas de cambio climático, donde ahí Francia tiene un rol bien importante. Pero lo que está ocurriendo en los G20 es que es un espacio de oportunidad para que se reúnan líderes que de otra forma no lo hubieran hecho bilateralmente. Por ejemplo, en el G20 del año pasado en Buenos Aires se reúne Xi Jinping con Donald Trump para poder establecer esta tregua en la guerra comercial que parecía bastante buena, pero luego no resultó y empeoró. Ahora vemos que el fin de este G20, la tensión estaba en eso, en esa reunión, ¿ya? Entonces, creo que es importante considerar de que los G20, si bien es una instancia muy importante discutir los grandes problemas globales, no se están generando los compromisos que deberían ocurrir, sino que son podríamos decir, una vitrina para tratar otros temas. Sí, para la guerra comercial en sí no se sacó nada muy en limpio. No, lo que ocurre ¿Hubo alguna baja de voltaje con respecto a sanciones emblemáticas como el tema de Huawei por parte de Estados Unidos, pero no sé qué otra cosa más contundente se logró? Básicamente yo también lo veo como una estrategia publicitaria. Vamos a ver que las tarifas de 300 billones de dólares y estas actualizaciones de Huawei, que iba a generar un desastre, como el límite final, el día D de todo esto iba a ser agosto. Entonces el G20 era la oportunidad para poder reunirse y poder bajar la tensión. Eso no significa que la guerra comercial haya terminado. Lo que ocurre es que se levanta este bloqueo a Huawei y Estados Unidos acepta no imponer más tarifas y más aranceles, pero lo que ocurre con este 25% de 250 billones de dólares, nadie sabe qué pasa, cuándo van a bajar, y quien está proponiendo como un acercamiento y una cooperación es China. Pero Estados Unidos todavía mantiene una posición bastante dura. Lo que pasa es que este era el punto de inflexión. O sea, si no paraba con esto, no hacía esta especie de tregua, ya no sabemos qué iba a ocurrir. O sea, ya la guerra comercial se salió de manos, ya una guerra no solamente comercial en términos de bienes, exportación, importación, sino que está pasando a ser una guerra financiera y está afectando a la economía global. No solamente una guerra tarifaria. Lo último, los problemas y el manejo internacional de Estados Unidos
bueno, son siempre tensos, son siempre complejos. Corea del Norte es una preocupación permanente, ya vemos que Trump va para allá, pero mientras que Trump pisa territorio norcoreano, la situación con la India, perdón, con Irán no da tregua. De hecho, se publicó hace muy poco rato que Irán cumplió su promesa de que superó el límite de reserva de uranio enriquecido fijado por el acuerdo nuclear. Se le abre inmediatamente aún más ese frente a Donald Trump. Claro, lo que está haciendo Trump es un juego de luces con Corea del Norte. O sea, vemos que es el ego el que está dominando la política exterior estadounidense desde que comenzó su administración y ha sido bastante errante y ha cortado sus compromisos con el Acuerdo de París, con el TPP, en fin. Entonces Estados Unidos ya no es lo que debería ser un hegemón, una potencia global, capaz de asegurar el status quo y la paz internacional o por lo menos una estabilidad considerable. ¿Ya? Entonces vemos que las grandes potencias nucleares se están aprovechando de eso y están buscando como mover ese margen, ¿cierto? Entonces lo que hace Donald Trump es decir, bueno, pero la gran amenaza es Corea del Norte, no Irán. Entonces lo que yo hago es mantener la paz ahí, estabilizo todo el este de Asia, considerando que ahí está China, Rusia como actor asiático, Japón, que es la región a nivel económico más importante del mundo. Y lo de Irán lo trata como un tema de defensa. Creo que también ha sido bastante hábil porque quizás el Trump al principio de su mandato habría enviado inmediatamente una misión y la escalada hubiera sido más grande. Creo que lo ha manejado con mesura pese a lo errante que es su estilo de política exterior. Entonces vemos que los estados, podríamos decir, periféricos o potencia emergente dentro de lo que está Irán, ya no están dispuestos a aceptar las reglas de Estados Unidos y China también es una muestra de eso. Muy bien, Constanza, muchísimas gracias por venir esta mañana.